Bienvenidos al ciclo de encuentros virtuales 2022 de Medios en la Educación de Diario Los Andes. Muchas gracias por acompañarnos en este ciclo. Daremos inicio a la cuarta intervención de estos encuentros, Grooming y otras formas de violencia digital, con Enrique Ruiz Blanco, doctor en educación, coordinador de educación a distancia en la Universidad de la Aconcagua, analista de sistemas, especialista en docencia universitaria y en entornos virtuales de aprendizaje, además de científico, investigador del Instituto de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Sociales y Administrativas de la Universidad de la Aconcagua. Tenemos el chat abierto para que ustedes manifiesten sus inquietudes mientras se desarrolla la intervención de Enrique. También hemos compartido en el chat la nota que publicamos esta semana sobre este encuentro y también el enlace a nuestro canal de YouTube por si ustedes quieren ver este encuentro y todos los otros que venimos desarrollando desde 2020. Enrique, ya estás por ahí. Muchísimas gracias por nuevamente compartir con nosotros y en este caso un tema tan importante, tan central y que interpela tanto al ámbito educativo como son el grooming y otras formas de violencia digital. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? Ya está por ahí. Buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias por venir. Bueno, antes de empezar, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias a Medios de Educación y a Diario Los Andes por esta invitación, que para mí siempre es un placer estar. Bueno, les cuento, vamos a hacer un recorrido sobre grooming y otras formas de violencia digital. Si vamos a definir grooming, tenemos que decir que es una forma de abuso a la integridad sexual. Bueno, cuando yo digo integridad sexual, me estoy refiriendo a un bien jurídico protegido. Es decir, esto es algo que está penado por ley, el artículo 131 del Código Penal, y entendemos como integridad sexual para los mayores de 18 años, bueno, es la libertad sexual, pero para los menores de 18 años es la libertad de desarrollarse sexualmente. Y cuando hablamos de grooming, hablamos de una forma de pederastia donde hay un adulto abusando de esta integridad, abusando de la confianza de un menor eh, a través de las redes digitales. Y esto lo hacemos para diferenciar a otras formas de pederastia, que, como vamos a ver, son bastante complejas y tienen sus entramados. ¿Qué vamos a decir al principio? No hay una sola forma de grooming, sino varias. Estas como que se van presentando con distintas modalidades y tienen su, por ahí, arraigo en el tipo de abusador. Al abusador sexual que hace grooming se lo denomina groomer. Son anglicismos que hemos tomado prestados del inglés para diferenciar rápidamente el pederasta del groomer, que sería otra forma de pederasta, pero de las redes digitales. Vamos a ver que hay tres tipos de pederasta. Uno que se caracteriza por tener un vínculo de apego desordenado, ya vamos a hablar de eso, que busca en el menor una relación sentimental. Este tipo de groomer, que tiene ya por características, suele ser controlador, suele tener muchos conflictos por su propia historia personal, busca relaciones donde pueda controlar al menor de edad, niño, niña, adolescente, y busca relaciones que se dan a largo plazo. Generalmente, nunca llega al contacto físico. Es decir, es un tipo de abusador que se mantiene siempre en las redes sociales con una relación que es muy idealizada, ¿no es cierto? Para el niño, niña, adolescente, esta relación también es real, pero hay un problema. Es una relación como todas las que vamos a ver, son relaciones asimétricas donde el adulto contacta a un niño, una niña, un adolescente y en condiciones de superioridad, porque tiene más experiencia, porque ha hecho un seguimiento previo de las redes sociales, porque conoce los gustos, tanto su identidad como su discurso, para seducir, para generar una necesidad o una sensación de necesidad de
la figura del groomer, y va a trasladar, va a llevar esta relación a lo largo del tiempo, eh, generando una falsa sensación de confianza, ¿no es cierto? Bueno, como decía, no es el único tipo de groomer, hay otro tipo de groomer que es el abusador adaptable, aquel que cree que el menor es como un adulto. Miren, ¿a qué me refiero? En principio es la persona que cree que el niño o el adolescente puede dar consentimiento. Vamos a ver que en ninguno de estos casos el menor puede dar consentimiento ni legal ni madurativamente. Se descarta de plano. Pero para el groomer es un adulto más. Y ustedes van a decir, pero eso no existe. No, si se fijan, hasta hemos visto figuras importantes de la política y de la religión en casos de pederastia. Es decir, bueno, pero en parte la culpa lo tienen los menores porque ellos incitan. Bueno, es terrible decir una cosa así, es como suena. Hay mucha gente, muchos adultos que creen que los niños provocan, incitan, seducen o buscan algo. Todo esto no es real. Las señales que ven o creen ver están en su mente y no en la gestualidad o en la intencionalidad del menor. Decía que hay también un tercer tipo de groomer, ¿no? Que es el hipersexualizado. Generalmente es otro tipo de depredador que va a estar buscando imágenes íntimas, imágenes indecentes, para traficarlas en la red junto con otros groomers, con otros pederastas, en una red de pornografía infantil. Y sí son estos últimos los que generalmente van a buscar un encuentro real, un encuentro presencial. Ahora, dicho esto, hay que saber que acá se abren un montón de alternativas. No todos los groomers son iguales, no todos tienen el mismo tipo de personalidad, ni sus víctimas, así que no podemos descartar ningún escenario. Ya sea que el encuentro sea real o no, ya sea que haya intercambio de imágenes íntimas o no, en todos los casos se está vulnerando la integridad sexual, la integridad psíquica, emocional del niño. El niño, niña, adolescente es acá una víctima, siempre. Porque incluso si no hay una cuestión sexual muy grosera, como puede ser el abuso del acceso carnal físico, o el uso de imágenes íntimas, si hay una relación fraudulenta que empezó siendo fraudulenta desde el principio, porque el adulto que lo hace a través de pasar en el medio. El ámbito digital, ¿no es cierto? En este ámbito digital, la comunicación entre el adulto y el menor está mediada. Es decir, se puede intervenir digitalmente. Entonces, cuando yo trabajo este tema en clases, en secundaria, siempre parto de lo conocido, ¿no? Esto de que, bueno, los filtros de Snapchat o los mismos filtros que podemos usar acá en Zoom o en Instagram y demás, algunos muy divertidos, como ese que nos superponen las orejitas de perro y la naricita, otros de Halloween y demás. Bueno, todo lo que es digital y se puede intervenir empieza a generar disfraces digitales. Y a partir de acá es desde donde construye el groomer toda una serie de engaños. Imágenes falsas de sí mismo, perfiles falsos, discursos falsos, y muy rápidamente tiene la habilidad de ganarse la confianza del menor. ¿Qué otro componente tecnológico vamos a ver acá? La capacidad o los instantes que tiene el menor de edad de estar a solas con la tecnología. Bien, estos momentos donde el menor está accediendo a las redes sin supervisión o sin
el acompañamiento de un adulto, ¿no? Que simplemente esté en la misma sala con él, viendo la misma pantalla, hace que se creen algunos momentos de vulnerabilidad, que justamente el groomer va a saber aprovechar muy hábilmente. Lo otro que vamos a ver es que hay distintos tipos de groomers y algunos tienen, por ejemplo, una aproximación cuidadosa, muy mediada en el tiempo y otros que son muy agresivos. El groomer hace este tipo de cosas. Primero, estoquea las redes sociales, es decir, va revisando todas las publicaciones de sus posibles víctimas y se entera de muchas cosas. Una de las cosas que hablamos en el aula, que es como lo primero que no pueda traer en las actividades didácticas en inicial y en primaria, es cuánta información revelamos. Una foto familiar muy ingenua, muy inocente, como por ejemplo la foto del último cumpleaños, un asado, o nada, una escena en el living de la casa, puede ser muy reveladora. ¿Qué, aparte de los presentes, qué más se ve en una foto? Si hay una mascota, ya revela que a mí me gustan las mascotas y qué tipo de mascotas me gustan. Si hay un póster detrás mío y se ve, no sé, el escudo de River, entonces vos sos de River. Revelamos mucho con cada foto que publicamos y publicamos muchas fotos. El groomer, al empezar un contacto, ya sabe mucho de sus víctimas. Y de ahí es de donde empieza a construir una base de confianza, adecuando su mensaje, dándole la razón, y algunos groomers se van a ofrecer para cuidar o para ayudar. ¿Quieres que te haga la tarea? ¿Quieres que te ayude con la tarea? ¿Quieres que te ayude con esto? Es decir, se va volviendo una persona importante en la vida de su víctima. Y todo eso es daño psicológico. No hay nada de eso que sea bueno o admisible, es inadmisible por donde se mire. Y ahí es donde vemos estos accionarios que yo digo que se multiplican en posibilidades. Algunos van a aprovechar esta confianza para pedir imágenes íntimas y el adolescente, el niño, puede acceder creyendo que está hablando con un amigo, con un par, con una noviecita, con un noviecito, o no, o puede empezar a sospechar, o puede sentirse mal, puede decir, a ver, ¿por qué me pide esto? Si yo sé que mi cuerpo, mi imagen me pertenece, no tendría que pedir permiso, no tendría que tener mi consentimiento, entonces hace un acto de rebeldía. Y ahí el groomer va a ser la segunda, el contraataque, ¿no? Va a decir, bueno, pero es que si vos no haces esto, yo le voy a decir a tus padres que me contaste tal y tal secreto, que ya me habías pasado una foto, que vos me pediste a este punto, sienten que viene un infierno, ¿no? Y esto es quizás lo primero que nosotros podamos detectar en la escuela y en la casa, porque vamos a ver un cambio de actitud, o una depresión o una ansiedad, vamos a ver cambios de conducta bruscos. Y ahí es donde tenemos que intervenir y ver qué pasa y dar espacios de diálogo. Ahora bien, si el menor de edad siente que está atrapado y que no puede resolver la situación, va a acceder a entregar imágenes o tenemos una situación que va escalando en gravedad. ¿Cómo tenemos que resolver esto? Bueno, siempre generando espacios de diálogo. Dentro de la casa, en el colegio, siempre tiene que haber un espacio de confianza donde el menor acuda al adulto y le pueda contar lo que le está pasando. El adulto no puede ser el que castiga. Acá tenemos un problema, ¿no? Porque los adultos a veces reaccionamos muy mal ante estas circunstancias. En el colegio se suelen ver escenas de desaprobación, gritos, ¿no? Estas escenas casi eh, teatrales, ¿no? Tipo esperando la carroza, con gente gritando y gente aplaudiendo, y todos condenando. La condena rápida no es bueno. Todo esto que pasa y que es de gravedad lo tenemos que pensar
con la mente fría. Y mediar mucho, tener mucho cuidado con lo que decimos ante la víctima. La víctima es víctima y no se nos puede borrar de la cabeza. Tenemos que decirle, yo estoy acá para ayudarte, te voy a apoyar en todo, lo que hiciste o lo que dijiste, a mí no me importa. Yo estoy acá para ayudarte a vos. Entonces, una y otra vez, eh, dejar en claro que los adultos estamos para ayudar y no para condenar. No estamos para recriminar por qué aceptaste la invitación, por qué enviaste. Eso jamás. Ahora bien, decíamos también que íbamos a hablar de otras formas de violencia digital. En las redes y en la vida de nosotros, hay como muchas interacciones. Algunas son presenciales o como estas son virtuales y no son menos reales unas que otras. En la vida de nuestros niños y adolescentes, las interacciones virtuales son tan reales como las presenciales y forman una parte importante de su mundo social. Entonces, vamos a ver que hay también otras formas de violencia que se van a dar presentes en el mundo digital, como por ejemplo la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. Vamos a dejar entonces el grooming de lado por un ratito y vamos a pensar en esos novios, generalmente ya estamos hablando de adolescentes, que en un momento de romance y por experimentar y porque sí y porque, no importa por qué, en algún momento se envían y reciben imágenes íntimas. Bueno, ¿qué pasa con el después, no? ¿Qué pasa con el varón que quiere fanfarronear de sus logros y conquistas y envía esas imágenes íntimas a sus amigos? ¿Qué pasa con el rencor, un rompimiento sentimental y esas imágenes que se divulgan como, como venganza? O por ahí la idea de que, mira, no me abandones porque voy a divulgar todas estas imágenes que vos me mandaste, ¿no? La extorsión. Y si después aparece el abandono, la promesa se cumple. Bueno, otro de los temas que tenemos que trabajar en el aula es justamente esto, cómo manejar las imágenes íntimas. La idea primero de tener conciencia de que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que publica en la web y con lo que comparte. Ahora bien, si se compartió una imagen íntima y ahora está siendo divulgada, otra vez tenemos que recordar que la persona que vio eh, sus imágenes difuminadas en las redes de amigos, de grupos, es la víctima. Es la víctima. Y no importa que haya compartido las imágenes o por qué lo hizo. A eso no nos tiene que importar. Tenemos que estar ahí para ayudar. Y sí, acompañarle y decirle, bueno, esto para que no se viralice, no hay que comentarlo, hay que minimizarlo, hay que ignorarlo. Hay formas de denunciar las imágenes y pedir en los buscadores que sean omitidas, que sean eliminadas de las búsquedas, o de los resultados de las búsquedas y demás. Pero ante todo tenemos que trabajar en el aula y en las casas la idea de nuevas culturas, ¿no? Ir hacia el cambio cultural, la idea de que uno no tiene derecho de divulgar una imagen que le fue confiada en la intimidad de una relación. Eso es lo que está mal. Bueno, que ya que si pasa, se manejará cuando suceda, pero antes tenemos que ir siempre por la prevención. Y así como tenemos las imágenes que se divulgan sin consentimiento de la intimidad, de las imágenes íntimas, tenemos otras imágenes que se divulgan con el mero propósito de humillar, de lastimar. Estamos hablando ahora de ciberbullying o de acoso cibernético, ¿no? Este acoso escolar que siempre existió y que ahora tiene su contraparte en las redes, toma imágenes que pueden ser reales, pueden estar editadas, pueden estar alteradas digitalmente y tienen el mero propósito de lastimar a otro. Este tipo de violencia suele
volar bajo el radar, ¿no? Generalmente en el colegio los preceptores no lo notan, los directivos no lo notan, tampoco los profesores, y el alumno, el niño, la niña, el adolescente, empieza a sufrir en silencio, porque nadie más se está dando cuenta, porque nadie lo está viendo, no es que aparece con un moretón y dice, bueno, es que me pegaron. No, le están pegando en lo psicológico, en su intimidad, en su autoconcepto. No nos olvidemos que gran parte de nuestra identidad se forma con la mirada de los demás. Si los demás me creen muy bueno en fútbol, yo me creo muy bueno en fútbol. Si los demás me creen muy bueno haciendo la tarea, bueno, seré el ñoño del curso. Entonces, parte de nuestra identidad se forma a partir de la mirada del otro. Y eso está muy presente en la adolescencia. Cuando la mirada del otro es descalificadora y aparece en las redes sociales con burlas y demás, eso es una carga enorme para el adolescente, a veces también para el niño, pero no es tan común en la primaria. Y entonces vemos un niño o una niña que de buenas a primeras empieza a tener lo que decía, ¿no? Estos cambios de conducta que son notables, o por ahí esta idea de que, bueno, no puedo manejar esta situación, me agobia, y se lo vemos en las caritas. Ahí es donde tenemos que empezar a buscar un espacio de diálogo para que esto emerja y lo podamos controlar. Eh, Me gustaría ir hacia algunos puntos importantes, ¿no? Sobre cuál es el papel acá de la tecnología. Si uno piensa que todo esto, ¿por qué se da con la tecnología? Se soluciona sin la tecnología, vamos a caer en un reduccionismo que va a tener los siguientes riesgos. Una, la tecnología no se puede parar, ¿no? No es que los chicos uno les diga bueno, que no te metas en las redes y ya están, no se meten. En todas las edades, pero particularmente en la adolescencia, está la transgresión. Y si un adulto dice que no, un niño va a buscar la vuelta para hacerlo igual. Entonces no podemos fantasear con eso, pero además porque el mundo al que vamos es un mundo lleno de tecnologías. Solo por momentos podemos sacarlas de nuestras vidas, pero no es lo que va a pasar al final. Entonces hoy tenemos que formar a nuestros alumnos, a nuestros hijos, nietos, sobrinos, tenemos que ayudarlos a vivir en este nuevo mundo de tecnologías y a generar nuevas culturas de respeto, sobre todo porque van a aparecer un montón de situaciones que van a estar transparentando lo social, ¿no? Lo social presencial y lo social virtual hoy generan tramas, se van mezclando entre sí. Las mismas situaciones que vive un varón son distintas para el varón que para la mujer. Las mismas situaciones que la sociedad condena en la mujer y aprueba en el varón, las condena en la virtualidad y las aprueba en la virtualidad. Es un espejo. Y acá la tecnología hace lo siguiente. Los algoritmos toman todo lo que es de interés social y no moral y lo reproducen. Es así. Los algoritmos no tienen moral. Hay un caso muy famoso de una inteligencia artificial, un chatbot de Microsoft, que fue puesto en línea y tardó solo un día en volverse racista, en ser nazi. Bueno, Microsoft lo tuvo que dar de baja de inmediato porque era inadmisible, pero el tema es que el algoritmo no estaba programado para ser racista o para discriminar. Simplemente recogió lo que ya existía en la sociedad, los discursos de odio en los chats y los reprodujo. Y esto es lo que hace. Miren, sin ir más lejos, lo que me pasó esta mañana, abro Instagram y mensajes en el chat de Instagram, que ya lo tengo que configurar, pero bueno, ya lo ves. ¿Qué creen que me había llegado? Una invitación para ver imágenes de niñas adolescentes. Sí. ¿Por qué? Porque salió mi nota de grooming y mi nombre. Y entonces un algoritmo decidió que a mí me gustaba el grooming. Miren, que si no era informático creo que me daba un ataque. Pero
estas cosas pasan. Los algoritmos conectan gente indiscriminadamente y lo hacen sin ningún contrato social, sin ningún contrato moral. Es simplemente un algoritmo que busca hacer lo que las compañías quieren hacer, que es vender publicidad. Pero entonces estos algoritmos en la red hoy se están volviendo una bendición y una maldición. Y por eso tenemos que generar cambios culturales que permitan vivir con estas nuevas reglas de juego. Yo creo que lo más importante que tenemos que hacer, y ya con esto voy a ir cerrando, es ver cómo estamos atentos a lo que les pasa a nuestros chicos, hijos, alumnos y demás a lo largo de su vida, ¿no? Y ver cuándo ingresan a las redes sociales y estar atentos a estos cambios. Quizás piensen que, bueno, hasta que no tenga una primera cuenta de correo no va a sacar las cuentas en las redes sociales, pero recuerden que siempre el primer chat que van a manejar los chicos es el de los juegos en línea masivos, y a partir de ahí van a estar. A lo largo de este recorrido, nosotros en el aula podemos hacer actividades donde primero reconozcamos qué imagen damos en la web, cómo construimos nuestra identidad digital, luego ver cómo controlamos nuestros discursos, la gente que conocemos, reconocer los amigos de los contactos y que no son lo mismo, y así a lo largo del recorrido hasta llegar a la adolescencia y ya los 16, 18 años que los tenemos que largar a vivir como adultos plenamente responsables de sus actos. Bueno, acompañarlos en todo ese proceso con estrategias de solución, con prevención y sobre todo dejando muy en claro que pase lo que pase, no estamos ahí para juzgarlos ni para castigarlos, sino para ayudar. Bueno, dejo hasta acá y vemos si hay preguntas. Bueno, Enrique, muchísimas gracias, excelente intervención, ha seguido el hilo de la nota que publicamos esta semana, y bueno, hay algunas ideas importantes que has traído, ¿no? Para pensarlas y para seguirlas repensando en nuestro caso como educadores, ¿no? La figura del groomer, y todas sus facetas que justamente aprovecha la tecnología para poder desplegar sus estrategias, y justamente hablabas también de los espacios de diálogo tan importantes que justamente lo digital no los promueve en estos temas, sino que la escuela justamente es el espacio donde esto puede ser posible, no desde un lugar, como bien acercaste vos, sancionador, sino desde un lugar preventivo, ¿no? Tan importante esto de la prevención. Y te quería consultar en relación con algo muy interesante que dijiste, en relación con los cambios culturales que trae la tecnología, porque es cierto, si nosotros que somos una generación que vimos nacer Internet y cómo va avanzando, si la pensamos 10 años atrás, lo que era Internet a lo que es hoy, y post pandemia, lo que significa hoy el uso de las redes sociales, ¿cómo ves este tema del cambio cultural que se ve acelerado por el cambio tecnológico? Muchos autores siempre decían, en tiempo atrás, que los cambios tecnológicos eran más rápidos y los culturales eran más lentos. Pero la tecnología ahora está acelerando estos cambios culturales y de repente prácticas que a lo mejor antes no eran tan bien vistas, hoy están relativizadas, ¿no? ¿Cómo ves eso? Porque la verdad que, digamos, post pandemia se armó toda una nueva configuración de comprensión en relación con el que podemos hacer la tecnología, ¿no? Claro, claro. Lo primero que vamos a ver es que la mediación del mensaje da lugar a un fenómeno bastante raro, ¿no? Que uno siempre lo trabaja en el aula. Y es que la comunicación en las redes, si bien permite la interacción social y que compartamos muchas cosas muy personales, es una comunicación en cierto punto impersonal. ¿Y por qué? Porque nosotros hacemos en las redes, y gracias al anonimato y la distancia que provocan,
hacemos en las redes cosas que nunca haríamos cara a cara. De hecho, una de las primeras cosas que uno enseña a los alumnos es las reglas de etiqueta digital o netiqueta, es un anglicismo también, netiqueta, y uno dice, bueno, nunca digas en las redes lo que no te atreverías a decir personalmente, ¿sí? Es como algo que pasa en las redes que esté instalado como que yo puedo en un comentario decir cualquier cosa. Y así pasa que viene un creador de contenido en TikTok o en Instagram, no sé qué, y capaz que yo le voy a decir algo muy grosero o muy, no sé, ¿por qué te crees tan linda si en realidad estás gorda? Cosas que nadie diría en la presencialidad, la gente se atreve a decirlo en las redes. Entonces, cuando vemos estos fenómenos, lo primero que tratamos de construir en el aula es un cambio cultural, tal como lo hace en la presencialidad. Pero también esto que vos decís, que el cambio social viene a la cola y consume mucho más tiempo. Recientemente trabajamos en secundaria los proyectos de cambio social, justamente esto, ¿no? Y decíamos qué funciona y qué no funciona. Lo legal, lo normativo no funciona. Miren, yo puedo sacar una ley que penalice el asesinato, el homicidio, pero no por eso dejan de haber homicidios, solo está penalizado. Es decir, la ley no funciona. Entonces, si uno dice muy ingenuamente que hay que sacar una ley, sí, ya les digo, por ejemplo, para grooming está la ley 26.904, pero no detuvo el grooming, solo lo está castigando. Entonces, el cambio social es más complejo y requiere la organización colectiva, ¿no? Entonces, acá aparecen los fenómenos de resistencia de Giraud. La idea de que si uno quiere un cambio social se tiene que agrupar. Y uno dice, bueno, a ver, hay un lenguaje o hay machismos en la sociedad, vamos a generar un lenguaje inclusivo que funcione como vehículo de protesta. Y no importa si está bien o está mal para la RAE, ¿qué importa? Voy a protestar a través de esto y me voy a poner de acuerdo y voy a decir chiques en vez de chicos. Ese tipo de cosas, cuando se van construyendo socialmente, introducen cambios sociales. Lo que ponemos en el aula, la dinámica que yo hago con mis alumnos de secundaria es, pensemos primero en cuál es nuestro poder, ¿no? Si mi poder es convocar a la gente a través de mi palabra, a través de la imagen, a través de cómics, a través de historias, relatos breves, bueno, luego asociarme con otras asociaciones que estén trabajando en lo mismo, generar redes de contactos y empezar a utilizar las redes sociales para visibilizar un problema. Y una vez que el tema está instalado, ahí uno propone estructuras de, de contención, puede proponer cambios culturales, puede proponer alternativas. Es decir, ahí es donde se empieza a construir. Pero claro, como siempre decimos, no es un volantazo, no es de la noche a la mañana, lleva tiempo y lleva esfuerzo. Incluso ahora, Enrique, en estos últimos, sí, después de la pandemia, la cantidad de contenido que genera gente que por ahí no trabaja en los medios. Es decir, antes una facultad que se le daba a los medios, decir, bueno, son los que instalan la agenda, es decir, los temas de los cuales los ciudadanos tienen que hablar. Hoy, cualquier persona con un celular puede generar el contenido que sea, desde una receta de cocina, o salen bailando, o salen diciendo cualquier cosa, o fake news. Es decir, me parece que lo que en otro tiempo se llamaba educación para los medios, hoy tiene que ver mucho más con saber elegir y saber filtrar, digamos, todo tipo de mensaje, justamente sabiendo desde dónde estamos parados como ciudadanos y como consumidores, porque si no, da la sensación, no sé qué te parece a vos, pero da la sensación de que todo lo que se publica en la red, bueno, ya tiene cierta condición de verdad, digamos, junto con voluntad del espectáculo, ¿no? Una cosa de verdad espectacularizada. Claro. Entonces, bueno. Claro, claro.
Y lo que pasa es que al eliminarse el paso previo, que era el control editorial, ¿no? Si yo quería publicar en un diario, revista, libro, bueno, había un control editorial que de alguna manera daba cuenta de ese contenido, ¿no? Se hacía responsable de ese contenido. Al aparecer la figura del prosumer, el consumidor, productor de contenidos, que es lo que llamamos Web 2.0, cualquiera puede publicar. ¿Y qué va a pasar a continuación? Otra vez volvemos a los algoritmos que seleccionan lo que vemos. Si se fijan, eh, Facebook, por poner un caso, no es igual para todos, no es como un periódico. Pero yo puedo ir a Diario de los Andes y veo las mismas notas que cualquier otro que vaya a ver el mismo portal. Pero si yo voy a Facebook, veo en mi eh, cuenta de Facebook noticias y contenidos totalmente distintas a la persona que está al lado mío. ¿Por qué? Porque otra vez hay algoritmos seleccionando respecto de lo que yo quiero consumir. Eso nos da la falsa sensación de que nuestro universo es el único universo y que todos los contenidos que recibo son verdaderos porque son los que me gustan, ¿no? ¿Y qué va a aparecer después? Y lo van a notar, esta expresión. No, yo opino esto, y alguien va a alargar, bueno, esa es mi verdad, como si todos pudiéramos tener una verdad distinta. No hace mucho en clase decía, bueno, ustedes dicen que tienen su verdad, bueno, vamos a ver si es así. Entonces agarré una lapicera y digo, la ley de gravedad no existe. La tiré y la lapicera se cayó. Entonces digo, bueno, miren, mi verdad parece que no funciona porque la ley de gravedad se volvió a activar y yo decía que no existía, pero está ahí. Bueno, chiste va, chiste viene. La verdad es que hay una realidad y no es la realidad que yo quiero. En un punto tenemos que salir de nosotros mismos, entrar en el mundo del otro, ¿no? Para reconocer si lo que hacemos está bien o está mal, si lastima o no lastima, y que de eso se trata, ¿no? De volver a conectarse con el mundo del otro, de la otra persona. Sí, escuchándote pienso que es podríamos llamar este tiempo la revolución de las representaciones, ¿no? Sí, ¿qué se Sí, representa, qué se dice y qué hay que desandar en relación con eso? Porque la verdad que me parece, y escuchándote, la precisión con la que has hablado de este tema, es que es eso, ¿no? Es decir, ¿qué de lo que se nos dice verdaderamente es algo con lo cual podemos resonar nosotros? ¿Y qué de lo que se nos dice no tiene nada que ver con nosotros? O le damos entidad o no, porque bueno, se activan los algoritmos, como vos decís, y a lo mejor ese algoritmo no tiene nada que ver con mi percepción del mundo, ¿no? De ahí la complejidad y la escuela como un espacio donde esto pueda activarse, ¿no? Esta capacidad de filtrar, esta capacidad de saber usar mejor las redes, un uso inteligente, un uso estratégico, ¿no? claro, claro. Pero nosotros estamos ahí para eso, ¿no es cierto? Nosotros como educadores tenemos que preparar a nuestros alumnos para este mundo que viene con todo esto. Entonces, aprender a ser críticos con la información, que algo no solo por estar publicado es automáticamente cierto. Entonces, lo primero que hablamos en clase es la noticia que leíste o la publicación que viste en tus redes. ¿Es indignante? Si es indignante, empieza a sospechar. Claro. Porque si es indignante, probablemente fue construido para provocar una emoción violenta que inunde la conciencia y no me permita analizar lo que se está diciendo. Cuando uno empieza a analizar estos discursos, estas fake news, encuentra detalles que no coinciden, que no cierran y algunos que son simplemente absurdos. Pero esto, bueno, nosotros como lo trabajamos en el aula, vemos que los chicos hoy en día son un poquito más críticos que los adultos. Mientras que vemos muchos adultos consumiendo fake news como si fueran pororó y se las tragan todas. Y entonces uno dice, pero ¿cómo pudiste creerte semejante noticia? Bueno, porque no había una cultura. Antes uno confiaba más en lo que estaba publicado. Hoy hay que tener más cuidado. Sí, sí, la pluripuntualidad. Hay muchísimos puntos de vista desde los cuales hay que ir leyendo la realidad. Enrique, muchísimas gracias una vez más y un año más, porque siempre te convocamos
a estos encuentros, que siempre tu mirada y tu acercamiento tan pertinente al mundo de la tecnología y de la educación hace que podamos entender siempre algún elemento que nos permita llevarnos para poderlo repensar, ¿sí? Te esperamos para el año próximo, Enrique, entonces, ¿sí? Por supuesto, un placer estar acá. Vos sabés que siempre vengo con mucho gusto y bueno, aporto lo que puedo. Bueno, muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a todos ustedes. A fines del mes del próximo mes vamos a estar con un nuevo encuentro. Les agradecemos mucho su tiempo, el espacio, la escucha, el seguimiento respetuoso. Y ya pueden ver mañana este encuentro también en nuestro canal de YouTube. Nos vemos. Muchas gracias, Enrique, y gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.